Esta es la historia de una moderna ciudad europea subyugada por una antigua enfermedad que no tiene cura. Si la epidemia no se detiene, el mundo entero estará en riesgo. ¿Cómo contendrán los investigadores esta epidemia de una de las enfermedades más letales conocidas por el hombre? Investigación sobre epidemias. El regreso del monstruo desfigurador. Suecia, 27 de abril de 1963. En el Hospital para Enfermedades Infecciosas de Estocolmo, le diagnostican varicela a una paciente. Es el comienzo de una letanía de eventos y errores que puso a la ciudad de Estocolmo en riesgo de una gravísima epidemia. La enfermedad que tiene es en realidad uno de los asesinos más despiadados que el mundo ha conocido. Solamente en el siglo XX mató a 300 millones de personas. La epidemia comienza 21 días antes, el 6 de abril. Lars Erik Olsson, un marinero de 23 años de edad, acaba de regresar, después de trabajar 6 meses en un buquetanque sueco en Indonesia. Hola, abuela. La abuela del marinero nota que está enfermo. Te ves un poco pálido. ¿Quieres un analgésico? Pero el marinero no da importancia a los síntomas. Cree que solo tiene una fiebre sin complicaciones. Al día siguiente, la fiebre del marinero entra en una nueva fase. Su cara está llena de manchas y su temperatura es muy alta. Pero está acostumbrado a periodos cortos de enfermedad cuando regresa de trabajar en el exterior. Lo cuidan su prometida, su abuela y la enfermera de la abuela. Lo que no saben es que el salpullido del marinero esparce millones de partículas virales contagiosas. En minutos, quienes están en contacto con él quedan infectados. ¿Estás mejor? Sí. Después de una semana de enfermedad, parece que la fiebre del marinero cedió. ¿Nos sentamos? Sí, siéntense y conversamos un poco. Te llegó una carta que parece importante. Su temperatura es normal. Las pústulas se secaron y hay otra buena noticia. Consiguió trabajo. Sin saberlo, el marinero introdujo una infección mortal a Estocolmo. Un arma silenciosa con un alto costo humano. Aunque los síntomas fueron engañosamente leves, las personas a quienes infectan no escaparán fácilmente. Dagmar Gans, la enfermera de la abuela que ayudó a cuidarlo, prepara la cena para su esposo y su sobrino. Después de examinarla, el médico le ordena antibióticos, pero todo será inútil. El mismo día, la prometida del marinero cae enferma con los mismos síntomas, un fuerte dolor de cabeza y dolor muscular. La prometida vive con una hermana, ahora ella también está en riesgo. Ella no se preocupa demasiado por sus síntomas. Después de todo, el marinero se recuperó en una semana. Tengo la cara brotada. Que te examinen, puede ser lo mismo que tuve. Vamos ya. Tómate el té. Mónica Magnusson, la hermana de la prometida, también recuerda cómo la infectaron. Lars Erik me infectó al saludarme. Una semana después estaba enferma.
Entre tanto, otra víctima inconscientemente incuba el esquivo virus. La abuela del marinero se encuentra con una vecina. En estos encuentros casuales, el virus se transmite de una víctima a otra. Cada partícula viral está formada por docenas de proteínas entrelazadas. En el núcleo del virus hay un filamento de ADN enrollado. Cuando una víctima de la enfermedad habla o tose, arroja saliva que contiene miles de estas partículas virales. 1000 veces más pequeña que un cabello humano, cada partícula viral tiene el potencial para matar a escala masiva. Es la tercera semana de la epidemia. El marinero, su abuela, su prometida, la enfermera de la abuela y una vecina son víctimas de una extraña enfermedad. La enfermedad, hasta ahora benigna en su impacto, pronto saldrá a matar. Johann Geseke presenció la epidemia y es ahora científico jefe del Centro Europeo de Control de Enfermedades. Los pacientes se enferman repentinamente con fiebre alta, dolor en el cuerpo, sobre todo en la parte baja de la espalda. Es algo similar a la influenza, pero peor. Dicen los contagiados que parece que su cuerpo estuviera incendiado y esa sensación persiste un par de días. El estado de la enfermera se deteriora dramáticamente. Cientos de manchas calientes se esparcen por todo su cuerpo. Estas manchas despiden un olor fétido. Los médicos todavía no tienen un diagnóstico. La enfermera es víctima de la forma más horrible de la enfermedad, caracterizada por fuertes hemorragias internas. Johann Steinbeck es uno de los médicos que trataron a la enfermera Dagmar Gons. Era totalmente ignorante con relación a la enfermedad. Era algo que nunca antes había visto. Nadie sabía que tenía la enfermera. Solo encontraron las hemorragias y creyeron que se trataba de una grave enfermedad de origen alérgico. El profesor Peter Skold es historiador y experto en la epidemia de 1963 en Estocolmo. Sus pústulas estaban llenas de sangre y por dentro la enfermedad carcomía lentamente sus órganos internos. Por fuera la superficie de la piel estaba severamente destruida. En 2 horas más, la enfermera se habrá desangrado. La enfermedad cobra su primera víctima y todavía nadie sabe de qué se trata. 5 personas contrajeron la enfermedad en solo 3 semanas. Pero pasarán otros 18 días antes de que Suecia se dé cuenta que está bajo el dominio de un virus asesino. La enfermera murió, pero el virus dentro de su cuerpo está vivo y se propaga. Una empleada de la funeraria de 53 años arregla el cuerpo. Por medio de este contacto se convierte en la siguiente víctima. El virus también está presente en las costras de las pústulas. Cuando se caen todavía hay virus en esas costras secas. El estado de la abuela decae. Su nuera y su amiga Annalisa Flack la cuidan. Se bañan meticulosamente las manos para evitar la infección. No se dan cuenta que el lavado de manos no tiene ningún efecto para combatir este virus letal. Día 21. Los síntomas de la abuela empeoran. La llevan rápidamente al hospital. El doctor Justus Strom es uno de los primeros especialistas llamados al lugar como investigador.
Ström es uno de los principales expertos suecos en el control de enfermedades, pero ni siquiera él puede diagnosticar al asesino. Según el diagnóstico de uno de los médicos del equipo de Ström, la abuela tiene varicela. Y está tan seguro de su diagnóstico que la muestra a sus alumnos como un caso típico de la enfermedad. Anita Flack, la hija de la amiga de la abuela, recuerda. Todo un grupo de estudiantes de medicina observó a Alma como ejemplo de la gravedad de la varicela en una persona adulta. Ström y su colega cometieron un error potencialmente fatal. La enfermedad que afrontan es mucho más letal que la varicela. Ni siquiera renombrados expertos en enfermedades en Suecia sospechan que están ante una de las enfermedades más aterradoras conocidas por la humanidad. Lo más humano era creer que se trataba de una varicela. Ya en ese momento, el misterioso virus incuba en la hermana y la amiga de la abuela. Aunque sus síntomas son graves, los médicos no leen las señales. Llamé al médico de turno, me visitó y dijo que tenía varicela. Le dije que la varicela es una enfermedad de niños y que ya me había dado. Insistí, no puede dar 2 veces. Mi estado empeoró y lo volví a llamar y siguió diciendo que era varicela. Luego me salió un salpullido por todo el cuerpo y en la garganta. No podía comer, no podía tragar, casi no podía tomar agua. El salpullido de la abuela, la hermana de la prometida y la amiga de la abuela se propaga como un incendio por sus cuerpos. Estocolmo está bajo el dominio de un virus mucho más letal que la varicela, pero aún sin identificar. La familia de la enfermera regresa de su funeral. Es la primera víctima fatal de la epidemia. Todo sucedió rápidamente. Un día la enfermera estaba saludable. Al día siguiente había muerto de una aterradora enfermedad. Mientras su familia la llora, el virus se desplaza entre ellos. No entiendo qué sucedió. 15 días después de la muerte de la enfermera, su esposo cae con síntomas idénticos: fiebre, dolores musculares y dolor de cabeza. Después de haber visto morir a su esposa, sabe bien hacia dónde pueden llevar estos síntomas. Inmediatamente se dirige al hospital. El esposo tiene una de las enfermedades más peligrosas conocidas por la humanidad, pero lo mandan a casa. El tiempo de incubación es de 2 semanas. Significa que desde el momento de la infección hasta que la persona descubre que está enferma pasan 2 semanas. Blir det inte bättre kan ni komma tillbaka om ett par dagar, men det finns inte så mycket vi kan göra nu. Extrañamente, nadie relaciona sus síntomas con los de su esposa. Annalisa Flack cuida a su amiga enferma, la abuela. Ahora ella también tiene una temperatura muy alta. Furúnculos del tamaño de alfileres se esparcen por todo su cuerpo. Después de una semana, mi madre cayó con una fiebre muy alta. Estaba muy enferma. Su cama estaba al lado de la ventana y su fiebre era tan alta que sacaba la mitad superior de su cuerpo por la ventana. Sentía que se quemaba
El calor era insoportable. Annalisa insiste con su médico en que es una enfermedad más grave, pero él no le presta atención. No obstante, hay un hombre con otro criterio. El doctor Arne Svedmir es virólogo y trabaja en el Laboratorio Bacteriológico Nacional. Solo él se niega a creer que la fuente de la epidemia sea varicela. El esposo de la enfermera está gravemente enfermo. Regresa al hospital. Los médicos deciden aislarlo. El resto de su familia pronto sucumbirá. Entre ellos está su sobrino, un albañil de 19 años. El albañil tiene fiebre muy alta, dolor muscular y un salpullido se extiende por sus brazos. ¿Qué es eso? La novia del albañil, Gudrun Peterson, vivía con él en ese momento. Regresó del trabajo un día y se sentía muy mal. Creíamos que era influenza común. Tenía una fiebre muy alta y un terrible dolor de espalda. Tuvo que quedarse en cama. Pero su fiebre siguió aumentando y al tercer día tenía sarpullido en las muñecas. Amor, debo ir al trabajo. Por favor, ve al médico. Avisa que estás enfermo. No, cariño. Por favor. Es el día 32. 11 personas están enfermas y todavía el virus no está identificado. Se propaga sin freno por la confiada ciudad de Estocolmo. El albañil está gravemente enfermo. Su estado se deteriora y lo llevan rápidamente al hospital, donde su novia Gudrun permanece a su lado. No obstante su estrecho contacto, Gudrun no muestra indicios de la enfermedad. Después de 3 días, fuimos a la clínica de infecciones, en donde le inyectaron nutrición y sangre. Pero todavía no sabían qué era. Dentro del cuerpo del albañil, las partículas virales invaden sus células y se multiplican. Las células finalmente explotan, liberando miles de nuevas partículas virales que a su vez atacan nuevas células y atacan el sistema inmunológico del cuerpo, el vaso y la médula ósea. El organismo finalmente sucumbe. Es el día 37. El doctor Justus Strom y el virólogo Arne Svedmir tienen una diferencia de opinión respecto a los síntomas cada día más graves del albañil. Para el doctor Svedmir, las pústulas llenas de sangre que se esparcen por el cuerpo del albañil son motivo de alarma. Cree que el albañil tiene un virus altamente contagioso y mortal. Quiere ordenar exámenes inmediatos antes que se propague y se salga de control. Strom no cree que la enfermedad sea lo suficientemente grave para justificar estos procedimientos. No necesariamente. Enrojecimiento e irritación de la piel. Doctor Strom, es un virus, es muy contagioso. Habrá una epidemia en Estocolmo. El doctor Svedmir ya sospecha cuál es la enfermedad. Si está en lo cierto, es una de las enfermedades más aterradoras y antiguas conocidas por la humanidad. Annalisa, la amiga de la abuela, está convencida también que esta enfermedad es algo más grave que la varicela. El médico estuvo aquí y está convencido de que es varicela, pero yo ya la tuve y esto no es. Su hija Anita le ayuda a investigar los síntomas. El médico decía que era varicela, pero mamá decía que no podía ser, que era algo diferente. El médico no la quiso escuchar.
Mamá llamó a su hermana mayor, que vivía en Kumla en ese tiempo, y le pidió que consultara una enciclopedia médica que no teníamos en casa, porque mamá insistía en que era otra enfermedad. El doctor Arne Svedmir impone su opinión finalmente en el pabellón donde está el albañil. Toma muestras de la enfermedad para un análisis. Hasta ahora, 37 días después de la primera infección, los médicos hacen finalmente los análisis que han debido hacer desde el primer día. En el Laboratorio Bacteriológico Nacional de Suecia, estos exámenes urgentes se hacen lo más rápidamente posible. Inyectando huevos con el virus, los especialistas podrán reconocerlo en sus membranas. En la casa de la familia Flagg, al otro extremo del teléfono, otra hija busca afanosamente en un diccionario médico. Encuentra que muchos de los síntomas de su madre se asemejan a la viruela. Entretanto, en el laboratorio, las membranas de los huevos se cubren de dicientes pústulas. Las peores sospechas del Dr. Svedmir quedan confirmadas. Dr. Strom, aquí están los resultados. El análisis es inequívoco. Viruela. El asesino es la viruela. Tenemos una epidemia. Vamos al hospital ahora. En el siglo XVIII, la viruela devastó a Suecia acabando con más de 270.000 vidas, 10% de la población sueca, y ahora regresó. El virus de la viruela produce una enfermedad peligrosa en los humanos y solamente en los humanos. La viruela fue siempre una de las grandes enfermedades asesinas. Durante los siglos XVII y XVIII, aproximadamente 1 de cada 3 personas que contraían viruela moría de la enfermedad. Las personas que sobrevivían quedaban con cicatrices de viruela. Muchas personas las tenían. Era una enfermedad muy grave. La viruela es una de las enfermedades más infecciosas que se ha conocido. La razón por la cual el diagnóstico del brote del 63 se demoró fue que la enfermedad no se veía en Suecia desde hacía 30 años. La mayoría de médicos nunca había visto este caso. Tomó tiempo establecer que los primeros pacientes tuvieron contacto con alguien que había estado en el exterior. Los primeros pacientes no habían salido de Suecia. En las décadas desde que la viruela apareció por última vez en Estocolmo, la complacencia llevó a la ciudad a una falsa sensación de seguridad. Nadie se detuvo a pensar que una enfermedad del pasado pudiera hacer una aparición sorpresiva en una moderna ciudad europea. Durante 38 días, la epidemia que recorre las calles de Estocolmo pasa inadvertida. Ahora es una ciudad sitiada por fuerzas invisibles. Aterradores titulares advierten a los visitantes que permanezcan alejados. El regreso del monstruo manchado del pasado era el mayor temor de la población. Rápidamente se tomaron medidas de emergencia. Cuando se supo que era viruela, hubo una gran actividad en el hospital. Se percibía la preocupación en el ambiente. El personal comenzó a sellar ventanas y puertas para evitar la salida del aire a las otras habitaciones y al exterior.
También pusieron avisos advirtiendo del peligro por la epidemia. Las calles de Estocolmo quedan vacías porque las personas no se atreven a salir. Teatros, restaurantes estaban vacíos. La gente se quedaba en sus casas y había una sensación general de ansiedad. Había pánico en el ambiente. Todas las personas infectadas deben encontrarse y aislarse. Cuando el albañil Yelgan agonizaba por la viruela, los médicos empezaron a buscar sus contactos, con quién se había encontrado o había estado durante el tiempo en el cual pudo infectarse. Fue difícil porque era un caso de tercera generación en Estocolmo en ese momento. Investigaron hasta muy atrás y les tomó tiempo descubrir que el marinero que trajo la enfermedad a Suecia era el primer caso y que probablemente se había contagiado de la enfermedad en una corta parada en su vuelo de regreso del Asia, tal vez en Karachi o en Indonesia. Nadie en realidad supo. La viruela tiene una historia larga y devastadora. Ha destruido imperios, permitido conquistas y aniquilado ejércitos. La viruela afectó a ricos y pobres por igual, pues la nutrición y la riqueza no tienen ninguna relación con las posibilidades de evitar la enfermedad. Esto significa que un gran número de personas famosas fueron infectadas también. Podemos mencionar a Ramsés V, faraón de Egipto, Isabel I, reina de Inglaterra, Mozart, el compositor, Abraham Lincoln en Estados Unidos y también una reina sueca, Ulrika Eleonora, en el siglo XVIII, quien murió de la enfermedad. La viruela fue más devastadora para aquellos que no tenían resistencia a la enfermedad. La enfermedad fue especialmente severa cuando los conquistadores la llevaron a las poblaciones de Sudamérica, cuando las poblaciones indígenas fueron más o menos erradicadas. 80, 90 o aún 100% de esas poblaciones murió en pocos años por viruela y sarampión. Encontrar y aislar a las personas que han estado expuestas es solo el primer paso. El siguiente es tratarlas. La viruela es una enfermedad que no tiene cura. La mayoría de enfermedades virales no tiene cura, como la poliomielitis, el ébola, la fiebre de Lassa, la viruela. Normalmente, la viruela mata a un poco menos de la tercera parte de sus víctimas, pero si las personas infectadas pueden vacunarse dentro de los 3 días siguientes a la exposición, su posibilidad de supervivencia se aumenta considerablemente. Pero la vacuna no garantiza inmunidad de por vida y puede ser peligrosa. No será tan sencillo como vacunar a toda la población del país contra la enfermedad. La vacuna de la viruela es peligrosa. Tiene más efectos colaterales que cualquier otra vacuna moderna de los que una persona hoy día aceptaría. No pocas personas contraen encefalitis, la infección del cerebro de la cual podemos morir, y también puede ocasionar una infección del corazón, miocarditis, de la cual también podemos morir. Las autoridades suecas saben que una enorme proporción de la nación está desprotegida. También saben que una campaña de vacunación masiva podría matar tantas personas como las que salva. Es literalmente una decisión de vida o muerte a escala masiva. Hubo polémica respecto a quienes deberían vacunarse. ¿Era aconsejable vacunar a todo el país o solo a unas personas? Se tomó la decisión de buscar a los contactos y vacunarlos. No estoy seguro que hubiera vacuna disponible para toda la población de Suecia en ese momento. El médico y naturalista Edward Jenner descubrió la vacuna en 1796. Jenner observó que las ordeñadoras que habían tenido viruela vacuna eran inmunes a la viruela. Descubrió la relación entre los dos virus y sugirió una vacuna como cura.
Para probar sus ideas, llevó a su pequeño jardinero James Pepys a su consultorio. Tomó materia de las pústulas de las manos de una de las ordeñadoras y la inoculó en el brazo del chico. Jenner esperaba que la vacuna con el virus más suave de la viruela vacuna aniquilara la viruela, el flagelo más aterrador de la raza humana. Esperó otras 2 semanas y llevó al jardinero a su consultorio nuevamente. Inoculó materia de la verdadera viruela en el brazo del chico. La idea era que si la vacuna servía, nada debía sucederle. Si estaba equivocado, probablemente moriría. Pero Edward Jenner tenía razón. Arriesgando desalmadamente la vida de un chico inocente, Jenner descubrió una vacuna que salvaría a millones de personas. Es la 6ª semana. La investigación para descubrir la fuente de la epidemia progresa. El Dr. Strom, quien tardó en reconocer el peligro de la enfermedad, ahora compensa su falla. Trabaja infatigablemente 24 horas al día haciendo seguimientos, localizando a las personas infectadas. Vuelve a examinarlas una por una. Dentro del cuerpo de los pacientes, el virus ataca. El sistema inmunológico produce anticuerpos y células para bloquear el virus y matarlo. Pero el virus se adapta y puede esconderse del sistema inmunológico humano. El Dr. Justus Strom organiza 2 equipos médicos. Uno se encarga de las personas ya aisladas y el otro busca nuevos casos. Nosotros nos quedamos y ustedes salen a la ciudad. Buena suerte. Pero los equipos de vacunación luchan para atender a las miles de personas que llegan. Toda la familia de la amiga de la abuela Annalisa Flagg debe obligadamente aislarse. Su hija recuerda la paranoia de los vecinos por el temor a contagiarse de la enfermedad. Teníamos un perro y varios gatos. Alguien tenía que alimentarlos. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos ausentes. Dejamos entonces dinero con un vecino que estaría encargado de comprar comida para los gatos y el perro. Pusimos las monedas en un frasco con desinfectante y planchamos los billetes para esterilizarlos. A Nils Flagg, hijo de Annalisa Flagg, lo separaron del resto de la familia porque los médicos encontraron un salpullido en su cuerpo y lo confundieron con viruela. El aislamiento fue una dura prueba para él. Me pasaban la comida por una portezuela en la pared. Desayuno, almuerzo y cena. Afortunadamente llevé un mini acordeón de casa. Practicaba todos los días, 10, 12, 14 horas. Era lo único que podía hacer. El día que salí del hospital, oí por los parlantes, «Gracias por tu música». No me di cuenta que todos escuchaban mi música todo el tiempo. Es el segundo mes desde el comienzo de la epidemia. Los casos confirmados son 20, pero en los últimos 3 días no hubo nuevas víctimas. Los pacientes miran el cubrimiento noticioso de la epidemia por televisión. Los médicos se atreven a pensar que la epidemia se contuvo, pero las esperanzas son peligrosamente prematuras. Cuando empieza una epidemia de viruela, muchas personas se infectan, pero después de unos pocos días habrá una calma pasajera de 2 semanas hasta que empieza la segunda oleada de la epidemia. Y el riesgo es que la segunda infecta 10 veces más personas que la primera. Después de esto, hay otro descanso de 2 semanas y puede empezar la tercera oleada, que a su vez es 10 veces mayor que la segunda.
La situación se torna dramática. La enfermedad no ha terminado. Un infortunado empleado del hospital aviva la crisis. Un aseador de 60 años recoge la ropa de cama en un pabellón de viruela. Como las sábanas están infectadas, queda expuesto a sus partículas letales. Y las personas ya contagiadas con el virus asesino no mejoran. El albañil lucha contra los dolorosos síntomas desde hace varias semanas, mientras su novia Gudrun lo cuida. Fue muy doloroso. Todo su cuerpo le dolía y estaba cubierto con ampollas. Estaba inflamado, tenía dificultad para tragar. Estaba brotado por dentro de la garganta y en la espalda. Fue muy doloroso. Yo tenía fe, claro que sí, pero a veces la situación se ponía difícil y perdía la esperanza. Pero mientras él no desfalleciera, era más fácil. La prensa convierte a Gudrun en heroína nacional por arriesgarse a la infección mientras cuida a su novio altamente contagioso. No obstante las fuertes objeciones religiosas de sus padres, los médicos le hacen una transfusión de sangre al albañil. Cuando los padres se enteran, oran para que su hijo sea castigado. Para ellos, al recibir su hijo una transfusión de sangre, pecó. Hubo un cambio, lo vi en él. Sencillamente desistió y se alejó de mí. Sí, solo desistió. Lo percibí. Después de 23 días de luchar contra la enfermedad, el albañil muere. Sus órganos internos, su piel e incluso sus células cerebrales fueron destruidos por el virus. Debo decirles que nos dejó, que murió. Como Gudrun está vacunada, la enfermedad la perdonó. Pero la vacunación no es el único medio de supervivencia. La razón por la cual unas personas sobreviven y otras no es la vacunación, desde luego, pero no es lo único, porque aún en los tiempos antes de la vacuna no todos morían. También existe alguna relación con una inmunidad innata de las personas. El Dr. Strom está agotado. El cuidado de los pacientes, el aislamiento de nuevos casos y los 5 baños diarios para evitar la infección le permiten solo 2 horas de sueño cada noche. Los pacientes se desmoralizan por el aislamiento. Pero otros están torturados por los síntomas dolorosos de la enfermedad. Y otra paciente agoniza. 2.000 personas fueron aisladas, y entre ellas hubo 27 casos confirmados de la enfermedad. Es el tercer mes de la epidemia de viruela. La empleada de la funeraria que arregló el cuerpo de la enfermera hace 41 días transmitió la enfermedad a su madre.
sorprendentemente, aún en medio de una epidemia avanzada, las enfermeras pasan por alto su convencimiento de que tiene viruela. Le piden que espere en el departamento de admisiones, luego en dermatología y finalmente afuera. En estos momentos cruciales entra en contacto con cientos de pacientes más. Finalmente, cuando diagnostican a la madre de la empleada de la funeraria, es necesario revisar 10.000 registros de pacientes en busca de potenciales fuentes de contacto. El público descubre que la empleada y su madre tomaron un taxi para ir al hospital. Esto desata un nuevo temor de que la epidemia se vuelva internacional. El virus pudo infectar el taxi, llegar al aeropuerto y ser propagado por pasajeros de avión en otras naciones. Nej, jag vill inte. El Centro Estadounidense para Control de Enfermedades manda a un investigador a explorar los eventos. Las autoridades sanitarias intensifican sus esfuerzos e introducen una máquina de vacunación. La pistola sueca produce 8 vacunaciones por minuto, lo cual significa 500 vacunaciones por hora, en comparación con las 60 usuales. Se teme que no exista suficiente vacuna para todas las personas que la necesitan. En una oficina de Estocolmo solamente 700 personas son vacunadas. En la zona de Givov, 2.000 personas reciben la vacuna. Vacunaron cerca de 500 000 de personas en el condado de Estocolmo, de estas 300.000 en la ciudad en un par de semanas, un tiempo corto. No obstante, el extenso programa de vacunación, la enfermedad no está vencida todavía. El empleado que se contagió de la enfermedad con las sábanas infecta a una enfermera, quien a su vez infecta a 4 pacientes. Y el virus cobra otra vida. En el tercer mes de epidemia, el padre del albañil muere. 3 miembros de esta familia mueren de viruela. Después de la 4ª muerte se propaga el temor de que la epidemia está fuera de control. Estocolmo impone medidas enérgicas estilo militar. Los hospitales cierran sus puertas y son desinfectados de arriba a abajo antes de volver a abrir. Las escuelas se cierran, las calles y las tiendas se bloquean. Las visitas a Estocolmo se posponen y se ordena a los ciudadanos permanecer dentro de sus casas. Las medidas son extremas, pero tienen su recompensa. Cuatro meses después de iniciada la epidemia, 2.000 personas expuestas a la enfermedad están aisladas. Hay 27 casos de viruela confirmados, de los cuales 4 han muerto. Con 500.000 de vacunas distribuidas y la ciudad paralizada, la situación finalmente mejora. Hace casi un mes no se presentan nuevos casos. La vida en Estocolmo empieza a calmarse y a regresar a la normalidad. El doctor Justus Strom y el doctor Arn Svedmir empacan sus maletas. Strom vivió en el hospital para enfermedades infecciosas durante toda la epidemia. Llega el momento de irse a casa. Estocolmo es declarada libre de viruela. La epidemia termina tan repentinamente como empezó. Quizás la epidemia haya terminado, pero el costo financiero es enorme y cientos de personas sufren efectos colaterales de la vacuna. Pero por lo menos todos en Estocolmo están bien preparados para cualquier futura enfermedad. Después de la epidemia, Suecia encabeza el programa global para erradicación de la viruela de la Organización Mundial de la Salud, con una contribución total de $16 millones, el equivalente a $93 millones actuales. En 1980, la viruela se convierte en la primera y única enfermedad en la historia totalmente erradicada. Se suponía que el programa de la viruela era el presagio de una nueva era de erradicación de enfermedades, pero tristemente no sería así.
La viruela está erradicada, pero nuevos virus asesinos la reemplazaron. Creo que la enfermedad siempre acompañará a la humanidad. Continuamente surgen enfermedades nuevas. Me gradué como médico en 1976 y desde entonces existe por lo menos una enfermedad infecciosa nueva todos los años. Ni siquiera la amenaza mortal de la viruela ha desaparecido. 2 congeladores infranqueables, uno en Estados Unidos y otro en Rusia, tienen muestras oficiales del virus. El único propósito de estas reservas oficiales es la investigación científica. Se cree que existen muchas más reservas secretas. Las poblaciones hoy día son casi tan susceptibles como lo eran los incas y los aztecas en el siglo XVI, cuando los conquistadores llevaron la viruela a Sudamérica. Los humanos somos más propensos ahora más que antes a la viruela, porque hasta 1800 todas las personas o tuvieron viruela y habían muerto, o tuvieron viruela y habían sobrevivido, y eran por lo tanto inmunes. Alrededor de 1800 empezamos a vacunar. Hasta 1970 la mayor parte de la humanidad era inmune a la viruela. Y ahora todas las personas nacidas después de 1970 o 1975 no están vacunadas y no han tenido la enfermedad. Eso significa que tenemos más personas susceptibles ahora en el mundo de las que hemos tenido en los últimos 1500 años. Hoy día nadie sabe quién tiene reservas secretas del virus ni dónde. Se cree que algunos estados malintencionados o los terroristas podrían tenerlas. Si la viruela se desencadenara con los medios de viaje modernos, el virus podría demorar solo 6 semanas en propagarse por todo el globo, y sería más letal que una bomba atómica. La viruela no ha desaparecido. Mientras existan reservas y millones de personas estén sin vacunar, la amenaza acecha.